bienvenidos a mi casa, que hoy ustedes convierten en iglesia, porque la iglesia son ustedes, la iglesia somos nosotros. Vamos a sentarnos. Gracias. Hoy, em, aunque el primer servicio del año fue el domingo pasado, hoy corresponde lo que se llama el mensaje inaugural para todo lo que va a ser, lo que vamos a hacer en el año que sigue, en este año 2026. Y eh, nuestro lema para este año es Caminando con el Señor. Caminando con el Señor implica que todos creemos, todos somos seguidores, todos amamos indiscutiblemente al Señor, pero a veces caminamos como en la acera del frente, caminamos a veces del otro lado de la calle o a veces como mirando desde lejos. Y obviamente no es lo que nos dice la Escritura, obviamente no es lo que necesitamos para vivir cerca de Dios. Por lo tanto, hoy es el primer, lo que se llama el mensaje inaugural, donde vamos a hablar de lo que es un llamado a transformar nuestra manera de vivir. Y ese es el tema de hoy. Recuerden los teléfonos en silencio. Creo que el mío está en silencio, pero a veces se nos pasa, le pasa. No puede pasar a cualquiera. Y bienvenidos y bueno, espero que no vengan tan apurados porque hoy hay sopita. Hoy tenemos sopita. Otra vez. Sí, saben que eh, el doctor, sí, él va a estar feliz. El doctor, el, un doctor, el tío de mi esposa, Joaquín León, fue profesor universitario y es médico. Y cuando se reunía con los alumnos y los estudiantes o tenía cualquier cosa o tenía que asesorarlos en alguna cosa, él siempre pedía que había sopa. Y ¿cómo es? Le dieron el sobrenombre, el mote de el doctor Sancochero. Yo tengo un miedo terrible porque ya esta es nuestra segunda sopa y entonces, nuestra tercera, ¿verdad? Nuestra tercera sopa. Entonces, ojalá no me agarre eso del pastor sancochero. Entonces, sí, cada vez que pienso en la sopa, yo digo, ay, ay, ay. Ay. Entonces, entonces un llamado a transformar nuestra manera de vivir es lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué debemos cambiar? ¿Cómo debemos cambiar? Pero no quiero que tomen eso de cambiar como que, este me quiere cambiar la vida. No. Sí se van a dar cuenta que son cosas simples que sabemos por intuición que debemos cambiar, que son cosas simples que debimos haber hecho. Son cosas simples que encontramos refritamente en libros de crecimiento personal. Son cosas que vamos a encontrar refrito. Y cuando digo refrito es porque han estado primero en la Biblia. Y yo siempre lo decía, yo trabajé mucho tiempo con crecimiento personal de mi país. Yo decía, recomiéndeme un libro, me decía. Recomiéndeme un libro para leer. Yo decía, mira, el libro más actualizado sobre crecimiento personal es la Biblia. Tú hueles y la tinta todavía apenas se está secando. A pesar del tiempo que tiene. A veces el problema es que cuando encontramos algo que va contra lo que estamos haciendo, entonces mutis por la derecha, ¿no? O mutis por la izquierda. A veces pensamos, no, pero es que eso no. La diferencia de los libros de crecimiento personal es que toma lo que se ve más bonito y aquello que la gente sabe que las personas no van a tomar como con mucho beneplácito, simplemente no lo ponen. Entonces, por eso se convierten en unos bestsellers. Pero definitivamente hay cosas que cuando hablemos de ellas van a ser un poco duras de asumir, pero no lo veamos como algo que necesariamente hay que ponerle el diente ahora mismo. ¿Qué quiero decir? Solamente tómalo en cuenta porque el cambio es un proceso. Nadie cambia de la noche a la mañana. Una persona no te va a decir, ya dejé el cigarro, ya cambié.
ya, bueno, ya no te voy a gritar, ya cambié, ya no voy a hacer, no sé, cualquier cosa que ustedes se imaginen, y al día siguiente aparece con una aureola. No, todo cambio es a través de un proceso. ¿Okay? Hoy vamos a trabajar nuestra lectura de hoy es Romanos 12 del 1 al 2. Y leo para ustedes. Y el que tenga Biblia puede buscarlo, el que no, bueno, no hay problema. Está aquí. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Creo que el versículo define o resume ya casi lo que estoy hablando. Entonces, ya comenzó el año, pero nuestro año espiritual, y por eso se llama mensaje de inaugural, es que a partir de ahora comience nuestro año espiritual. Ya nuestro año calendario comenzó el 1 de enero, el 3 tuvimos ya que confrontar nuestras fortalezas, nuestros miedos, nuestras necesidades, nuestras ansias. Tuvimos el primer choque y qué herramientas teníamos para afrontar eso. ¿Qué herramientas teníamos? Algunos simplemente a orar y a quedarse orando sin saber, a veces sin saber ni siquiera qué pedir. ¿Será que pido que bombardeen más? Pero hay gente que puede salir mal herida. Mejor que no bombardeen mucho. ¿Qué pido? Que ni siquiera saber claramente qué pedir sabíamos en ese momento. Entonces, hoy lo tomamos como que hoy es nuestro primer año espiritual. Y también podemos preguntarnos si será un año diferente. ¿Cambiará algo realmente en mi vida este año? ¿O solo pasará el tiempo y todo seguirá igual? Amén de que ojalá nos hayamos hecho esas preguntas. A lo mejor no te las había hecho y si no te las has hecho hasta ahora, es el momento de preguntarte, ¿este año va a ser diferente a lo que yo tenía anteriormente? ¿Realmente algo va a cambiar? ¿Yo voy a ser parte de ese cambio? ¿Yo voy a hacer que las cosas cambien? ¿Yo voy a ser partícipe de todo aquello que me rodea y poder cambiarlo? ¿O simplemente voy a estar igual? Porque vamos a ser honestos que muchos años cambian el calendario. Nosotros inevitablemente dentro de un ratico vamos a estar otra vez ya pensando en cómo vamos a hacer las hallacas. Y ya estamos pensando en los regalos. O sea, el tiempo sigue siendo el mismo, pero invertimos tanto tiempo en la rutina que no nos damos cuenta cómo nos pasa el tiempo. Y como no nos damos cuenta, inmediatamente caemos en cuenta de que se nos fue el tiempo. A mí me sorprendió el viernes o esta semana, perdón, bueno, creo que fue el viernes, que en la escuela están haciendo la caminata con los papás que van a inscribir los niños para kinder. Y yo ya, se acabó el año escolar. Entonces, fíjate, un calendario escolar, un calendario. Y mi vida gira también en base no solo al calendario de la iglesia, gira en torno al calendario ¿cómo se llama? De la escuela. ¿Ok? Entonces, en ese ciclo también planifico mi vida. ¿Por qué? Bueno, porque vienen las vacaciones también es un buen momento para hacer cosas de la iglesia, también para tomar un descanso, pero también para impulsar proyectos. Entonces cuando veo ya, no, si es que ya queda un quarter y un pedacito, y ahí termina mi año. Para otros no termina allí, pero para mí termina un ciclo y tengo que pensar qué cosas también voy a hacer. Entonces, debemos darnos cuenta que el calendario cambia, pero a veces, pocas veces nosotros cambiamos de corazón. Entramos a un nuevo año con nuevas metas, nuevas expectativas, resoluciones. Me gusta de siempre, he dicho que si nosotros cuando alzamos
el vaso y decimos este año voy, este año voy, este año voy. Si todo ese año voy pudiera, se convirtiera en realidad a final de año, nosotros definitivamente cada año sería un año distinto, nosotros seríamos distintos en cada año. Entonces, pero definitivamente y desafortunadamente a veces, muchas veces continuamos con las mismas actitudes, los mismos hábitos y las mismas luchas sin resolver. Hoy para nosotros espiritualmente comienza el 2026, por lo menos aquí en Freedom Hub Church, y no, la invitación hoy es clara. No simplemente empezar un año nuevo, sino empezar a vivir de otra manera. Es dejar, tratar, voy a usar, el llamado es a dejar, pero comenzar a dejar aquello que nosotros necesitamos dejar para poder seguir adelante. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos situaciones? Sí. Pero cuando tú metes el pie en un hueco, caes en un hueco, ¿qué haces tú? ¿Arrastras el hueco y te lo llevas? La primera opción de supervivencia es sacar el pie y seguir adelante. Hoy la invitación es que nosotros como iglesia queremos que las personas saquen el pie y sigan adelante. Va a doler porque me rompí el pie quizás, me herí cuando caí en el hueco, pero podemos nosotros avanzar. El centro de este año para nosotros es claro, cambiar nuestra manera de vivir, pero como nos dice la Biblia, y como nos dice la Biblia es como lo dice el Señor. Si tengo un poco de fe o si tengo fe y creo que Él es mi Señor y mi Salvador, entonces la Biblia es el manual de cómo debo vivir. Entonces, caminar con el Señor implica una transformación real de nuestra manera de vivir, obviamente conforme a su palabra. No se trata de creer más en Dios, que eso es muy bueno. No se trata solo de asistir a la iglesia, que eso también es muy bueno. Pero se trata de vivir más como Él nos enseña. Se trata de vivir más como Él nos enseña. Caminar con el Señor comienza con una entrega consciente. Pablo dice, les ruego que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. ¿Qué es lo único que nosotros tenemos en esta vida? Nuestro carro, nuestros lentes. No, tenemos es nuestro cuerpo. Si yo entrego mi cuerpo, estoy entregando absolutamente todo. Esto no es automático porque esto es una decisión diaria. Todos los días yo debo tomar una decisión consciente de que quiero caminar con Dios. Eso es una condición sine qua non para poder transformar. Dios no nos obliga a caminar con Él. Sí es cierto que quiere que caminemos con Él, pero no nos obliga. Para eso tenemos el libre albedrío. Caminar con el Señor implica también decir, Señor, ya no quiero vivir más de esta manera, quiero vivir a tu manera. ¿Cuál es la manera de Dios? Al principio yo decía que para mí el libro de crecimiento personal, desarrollo humano, más completo era la Biblia. Entonces, también implica vivir bien, amar al otro, perdonar al otro. Perdonar parece algo de mojigato. Decía, bueno, sí, perdonar a todo el mundo, pero es que me han hecho cosas duras, han pasado cosas difíciles. Pero perdonar, lo que no vemos que el perdonar, yo obtengo paz. Y si yo obtengo paz, vivo mejor. Si yo puedo dejar el odio, yo vivo mejor. Y si vivo mejor, voy a ser feliz. Puedo tener mayores momentos de felicidad. Los momentos de felicidad son así. Porque la vida es un sube y baja, una montaña rusa de cosas buenas, buenas, buenas y a veces malas, malas, malas. Buenas, buenas, buenas. A veces nos quedamos en la buena un ratico. ¿Y qué tal si cuando estoy en las cosas buenas, cuando ese momento donde digo, uy, estoy en ese momento en que todo está saliendo bien, estoy en ese momento, pero sin embargo sigo pensando en lo que odio, en lo que tengo atrás, en el rencor? Entonces, esa marca en el gráfico comienza a bajar, no porque las cosas no estén saliendo bien, sino porque entonces soy yo el que voy hacia abajo, empezando a traer cosas que tengo en mi pasado, a tratar de arrancar, de arrastrar el hueco
conmigo donde caí. ¿Cómo hacemos entonces para comenzar esta entrega de nuestro cuerpo como sacrificio vivo? Primero comenzamos, obviamente, con nuestra mente, que es quien está controlando el resto del cuerpo. Dios no nos obliga a caminar con Él. Caminar con él implica decir, Señor, yo quiero vivir a mi manera, quiero dejar de vivir a mi manera y quiero comenzar a vivir a tu manera. No es una entrega parcial, no es un cristianismo de los domingos. A ver, ir a la iglesia todos los domingos no implica cambio. Es bueno para la iglesia, es bueno para la comunidad, es bueno para todos, bueno para el pastor porque tiene acceso a seguir dándote información, a seguir educando, a seguir haciendo, pero eso no es realmente cambiar, es parte del cambio. ¿Por qué es parte del cambio? Porque si yo necesito, la iglesia es un grupo de apoyo. A ver, vamos a ponerlo vamos a cambiarle, quitamos la iglesia es un grupo de apoyo que te apoya en el camino que tú decidiste tomar. Yo tomé la decisión de caminar con Dios. Como tomé la decisión, yo no puedo caminar solo. Necesito orientación, necesito buenas prácticas, necesito revisar qué estoy haciendo. ¿Cómo lo reviso? Lo reviso con mi grupo de pares, es decir, con la gente que asiste a la iglesia, y también se revisa con el estudio tanto de los estudios bíblicos como de los mensajes, o a través de una consejería, o a través de lo que ofrecen las iglesias. Las iglesias no ofrecen tantos servicios que ustedes ven que hay curso dominical, curso, ¿cómo se llama? Retiro de parejas, retiro de jóvenes, retiro. La intención no es mantenerte ocupado, la intención es que tengas una cantidad de apoyo para que cada uno de nosotros pueda caminar definitivamente con el Señor, y aquel que decidió no hacer una entrega parcial, aplique lo que viene aquí en su vida cotidiana. Mi función como pastor es que lo que aquí se dice y se aprende, si es que se aprende algo hoy, el lunes se ponga en práctica. Y el martes y el miércoles. Entonces ahí yo estoy haciendo la labor de Dios. Y dirán, bueno, pastor, pero esa persona a lo mejor lo está haciendo, pero no se ha convertido. Está dando pasos de bebé, todos damos pasos de bebé. La conversión, hay conversiones inmediatas, pero hay conversiones que llevan su proceso. Pero si la persona está haciendo los cambios, ya eso es que se está acercando a Dios. Eso es lo que nosotros, o por lo menos yo como pastor, quiero que la gente haga. Cambios pequeños, pasos de bebé, y ese es mi trabajo. Yo enseño, el que aprende cambia, si cambia mejora, y si mejora se va a sentir más gratificada, además de que cada cosa que nosotros cambiamos para caminar con Dios lo glorifica a Él. No hay mayor alabanza, a lo mejor no me sé la canción cuando están cantando y estoy, esta canción es nueva, no me la sé y voy a mover los labios. Pero, dice, bueno, no está alabando al Señor. A lo mejor al salir de aquí decide cambiar algo en su vida para mejor, para acercarse a Dios, y eso es para la gloria de Dios, y eso también es parte de cómo alabamos al Señor. Y es cierto que muchos quieren caminar con Dios, pero sin soltar el control. Quieren a Dios como un acompañante, pero no como un Señor que nos dirige. Y la Biblia es clara, no se puede caminar con el Señor sin permitir que Él dirija nuestro camino. ¿Ok? No se puede caminar con el Señor sin permitir que Él dirija nuestro camino. Es falso. No importa cuánto asistas a la iglesia, no importa cuánto cantes, si no te dejas guiar por Él y sus escrituras, no estamos haciendo lo correcto. Entonces, caminar con el Señor exige un cambio, como lo dije al principio, de mentalidad. El versículo dice, no se amolden al mundo actual. Una un gran desafío. ¿Ok? Porque ese es uno de los mayores desafíos que podemos encontrar en la fe, el que encuentra todo el mundo aquí y fuera de aquí,
y yo, porque yo como ser humano, para mí, como ser humano, tengo los mismos desafíos que tienen ustedes. Yo siempre lo digo, yo soy un pecador igual o a lo mejor quizás peor que ustedes. La diferencia es que yo estoy estudiando la Biblia, la estudio constantemente y yo estoy dando estos pasos para caminar con Él y me dejo llevar por Él. Pero aunque me dejo por llevar por Él, también tambaleo en algunas situaciones, igual que tú. Entonces, porque yo tampoco no soy digno de adoración, simplemente ojalá llegara a ser digno de que ustedes tomen lo bueno que yo puedo darle y lo apliquen en su vida. Ojalá y le pido a Dios que eso sea que eso pueda ser para ustedes como pastor. Alguien que en algún punto dice algo que los ayuda a caminar más con Dios y obviamente para mí caminar con Dios es ser feliz cuando llega el momento de la felicidad y cuando llega el momento de la tristeza tener algo donde apoyarme para poder vivir lo que está pasando y poder seguir adelante. Las dificultades vienen a formar nuestro carácter. Entonces, nuestro mayor desafío es creer en Cristo. No es solamente es creer en Cristo, cantar sus alabanzas y leer la Biblia. El reto mayor entonces es vivir según los patrones que nos dice el Señor. Nosotros podemos amar y caminar con Cristo y vivir con los patrones. Sí, lo vimos en el sermón pasado cuando David, que tenía su comida, que tenía todo, que tenía, le ofrecía, dije David, pero Daniel tenía todo y en el palacio lo tenían como con todos los lujos. Pero cuando llegó la hora de comer le ofrecieron una comida que estaba prohibida para él. Y él dijo, yo acepto todo, pero esto no lo acepto. Que es vivir con convicciones, fue el primer paso. Entonces, ¿nosotros podemos vivir en un mundo lleno de pecados y a la vez caminar con Dios? Claro que podemos vivir en un mundo lleno de pecados y caminar con Dios. ¿Ok? Lo difícil es que el mundo nos enseña a pensar primero en nosotros. Primero yo y después los demás. El mundo actualmente justifica el pecado. El mundo justifica el pecado, todo está justificado, todo está normalizado. Esa gran normosis del pecado que nos llega por la televisión, nos llega por las redes sociales, entonces comienza a normalizar, ya es normal estar con poca ropa, ya es normal. Hay un montón de cosas que si nosotros las revisamos decimos, ya va, espérate un momentico, porque eso no es normal, pero sin embargo lo vemos y como ya pasa, seguimos adelante. Entonces, nosotros, la gente también normaliza la venida a la iglesia, es venir, es leer la Biblia, lo automatiza simplemente con ritos a seguir. A, B, C, voy, vengo, voy a la iglesia, salgo de allí. Y muchos de nosotros salen de la iglesia y cuando sale de la iglesia en el primer semáforo, en el primer stop, y alguien se le atraviesa, pero papá, ¿qué está haciendo? Enseguida salimos con eso. Y ya ahí quedó la iglesia, se quedó allá. Yo decía y que a veces cuando yo llegaba a la escuela, yo agarraba a Cristo y lo dejaba atado en el carro. Lo dejaba amarradito ahí y le digo, nos vemos ahora. Voy a batallar. Sí. Y, exacto. Y entonces te comportas allí como otra persona cuando debería ser todo lo contrario. Debería yo seguir caminando con él. Y a veces me da risa porque a veces cuando pasa algo, a veces le digo a una compañera de trabajo y le digo, mira, Coco, ¿y qué le pasa? Rivera, y digo, ya va, que acabo de dejar a Cristo amarrado ahí en el carro porque está pasando esto y esto. Entonces, es así como que eso se normaliza. Se normaliza que la iglesia, cuando la iglesia cierra sus puertas, yo soy otra persona y salgo a ser otra persona. Y no, debería ser todo lo contrario. Cuando salgo de aquí, debería salir una persona un poquito transformada que tiene por lo menos decisiones y comienza a hacer un trabajo con ellos. Entonces, caminar con el Señor significa decir que ya no pienso como antes, que ya no decido como antes, que ya no reacciono como antes y que esa transformación comienza en mi mente
pero se manifiesta ¿dónde? Como decimos los psicólogos, en la conducta. Si no hay un cambio, todo cambio de la persona que hace internamente se tiene que manifestar en la conducta, en cómo hacemos las cosas, en cómo respondemos, ¿ok? Si no cambian, entonces si nuestra vida no cambia, entonces no estamos haciendo y no estamos caminando necesariamente hacia donde vamos. El solo tomar la decisión de que la voluntad de Dios va primero, y cuando pensamos que si la voluntad de Dios va primero, empezamos a pensar en qué, en limitaciones. Pero ya no puedo hacer esto. Pero es que a mí me gusta pintarme el cabello. ¿Será que eso está prohibido? Pero eso también tiene que ver un poco con que ignoramos qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Yo estoy seguro que lo menos que quiere el Señor que hagas en este momento, hoy, mañana, el lunes, que te cambies el color de cabello, te lo cortes o te lo dejes largo. Hay cosas dentro de nosotros hay necesidades mayores dentro de nosotros o cosas más importantes que cambian entre nosotros que un corte de cabello o una forma de vestir. Porque no puedo vestirme como en la Edad Media, pero puedo estar con mi lengua matando a Tulsa, de Tulsa hasta la Colonia Tovar. Entonces, cuando vemos eso decimos, es cierto, es cierto. La voluntad de Dios no se descubre primero, que yo diga, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? No se la descubre primero. Primero se vive, primero comenzamos a caminar y cuando comenzamos a caminar, empezamos a ver en el camino qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que tiene Dios planeado. ¿Será que a veces decimos, ¿será que Dios quiere que yo tome este trabajo? Tómalo, en el camino vas a saber si esa es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, en unos meses estarás en otro lado. Por poner un ejemplo simple de lo que significa lo que acabo de decir, que primero se vive y después se descubre en el camino. Si yo no tomo la decisión de cambiar para Dios, no voy a descubrir cuál es la voluntad. Si yo voy a meditar y voy a pensar y le voy a hablar todos los días y Señor, te hablo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Ahí puedes pasar el 2026, 2027, 2028 y cuando en el 2029 estemos en el mensaje inaugural de nuestro calendario espiritual, o de nuestro, por ejemplo, en esta iglesia, resulta que todavía te estás preguntando cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué hicimos 2026, 27, 28? No hicimos nada. Entonces, comenzamos a caminar y en el camino vamos encontrando un puesto, encontramos nuestro puesto en la vida, encontramos lo que debemos hacer. Créanme que lo menos que yo pensé en mi vida que iba a hacer al llegar a este país era esto que estoy haciendo en este momento. No es algo que yo pude predecir y no es algo que ni siquiera con mucha oración pude haber yo obtenido una respuesta. La respuesta la obtuve en el camino. ¿Y había señales? Sí, pero no las vi ninguna porque estaba más ocupado en lugar de caminar con él, estaba más ocupado en esperar que se encendiera una luz en el cuarto a medianoche y se acercara, aunque la gente dice que, bueno, que si te apareciera Dios, pero yo te digo una cosa, a mí se me aparece, prende una luz y cuando yo escuche la primera voz, por mucho que me digan, como le dijeron a María y a José, no tengan miedo, no, ya. A mí no sé dónde me irán a atajar. Cuando yo escuche no tengan miedo, yo corro. Yo voy a salir corriendo. No sé ustedes, pero yo salí corriendo. Yo creo que ya María, José y todos, creo que fueron muy valientes a solo quedarse a escuchar, no tengas miedo y seguir escuchando el resto. Para mí que fueron muy valientes, no tenían para dónde correr. Entonces, además ya Dios en su tiempo, en el Antiguo Testamento, usó eso porque necesitaba usarlo. Ya eso no te va a pasar a ti, ¿por qué? Ni a mí, porque ya Dios no usa eso. ¿Por qué no lo usa? Porque Él lo usó con un propósito. Y después de ese propósito se supone que nos dijo, con la venida de Jesús, acá, aquí está, eso es lo que quiero, así quiero que vivir, cambio y fuera, nos encontramos cuando camines conmigo. Entonces, debemos comenzar a caminar y debemos obedecer, obviamente, darle su soberanía y obedecer su palabra. Y
cuando juntamos nuestra vida de fe a lo que Él dice, su voluntad se vuelve clara. Se vuelve clara su voluntad en el trabajo, en lo que debo hacer, en cómo debo resolver mis problemas. Incluso hay personas que dicen que se han dado cuenta que la vida que llevaban no era lo que ellos realmente querían, era como devenida por complacer todo lo que es nuestro entorno. Además, les voy a comentar algo, es más fácil complacer a un Señor Dios que complacer a todas las redes sociales, a todos los influencers que salen todos los días, complacer a la sociedad que tiene tanto y pide tanto, es más difícil que complacer al Señor, que nos vamos a ir dando cuenta durante cada mensaje que lo que pide es sencillo y que lo que pide, claro que sí lo podemos hacer. Entonces Dios nos revela su voluntad también a quienes no están dispuestos a obedecerlo. Ese es otro de las circunstancias. Pero si nosotros caminamos con Él, su voluntad se muestra y se muestra cuán buena, cuán agradable y perfecta es. Voy a tomarme un tiempo con respecto a eso de la voluntad de la voluntad de Dios. En algún punto, cuando yo hago una revisión de mi llegada a este país, en el momento fue tan apabullante que no había forma de ver, y nos pasa en la vida cotidiana, no había forma de ver la presencia de Dios en cada una de esas cosas. No había manera, simplemente pasaban cosas, se resolvían, problemas se resolvían, problemas se resolvían. Era como cuando vas a esos sitios que tienen las puertas que se abren solas, que tú dices, ¿será que es por aquí? Y la puerta se abría y se abrió. Vamos por aquí. ¿Y será que por aquí también? Y la puerta se abría el ascensor. El ascensor a lo mejor tenía algún retraso, pero al final llegaba, por describirlo visualmente. Y aunque me confesaba creyente, tenía eso que llaman ese cristianismo, para no hablar de ninguna iglesia en especial, nominal. Y cuando me preguntaban, ¿y tú eres creyente? Sí, yo soy ABC. Sí, yo soy creyente, pero es nominal. Sacaba mi carnet de asociación. ¿Tú perteneces al club de amigos? Sí, aquí estoy en el club de amigos. Y sacaba mi carnet. Pero en mi vida, aunque trataba de vivir lo mejor posible y que sabía lo que quería el Señor para mí, no conocía muchas cosas. Y por eso es que me encanta la visión del pastor, del maestro pastor, de que el pastor sea un maestro, alguien que enseña. Y casualmente Dios me lleva de alguna manera a un pastor que él usa el término pastor porque, bueno, tiene que usarlo porque podemos decir que, vamos a llamarlo como que la profesión, por decirlo de alguna manera, pero él dice, yo soy un maestro. Y cuando dice un maestro no es, el maestro, no. El maestro, o sea, yo soy como un maestro de escuela, yo enseño. ¿Y qué enseño yo? Acerca de la palabra de Dios. Y como maestro, empezó a ver cosas él como maestro, empecé a ver cosas que no eran. Y comienzo a tener como decía la canción, esa sed que solo Dios apaga. Yo recuerdo que comencé a estudiar y ya no me bastaba solamente con lo que era el domingo, sino que comencé a estudiar en algunos institutos bíblicos e incluso en el seminario. Y había una persona que siempre me preguntaba, que era cara, me decía, pero tú estás estudiando para qué? Yo digo, no sé. En algún punto Dios me va a decir qué voy a hacer yo con eso. Pero por ahora yo tengo una necesidad de saber. Era una necesidad de saber cómo se hacen las cosas, hacia dónde debo ir y cómo debo ir. Porque entonces lo primero que y en el proceso lo que me di cuenta era que a mí me habían pasado tantas cosas que me hicieron llegar a este sitio, en este momento y en este lugar, y entendí que Dios tenía un propósito para mí. Entonces no se me apareció bajo un árbol, no tengas miedo. Y yo que iba a salir corriendo, menos mal, porque si me lo dice así,
no estuviera yo aquí. Menos mal que fue poco a poco. Menos mal que fue de a poco y yo fui conectándome y dándome cuenta que era eso. Pero yo decía, bueno, Señor, sí, sí, yo estoy estudiando para mí, pero si va a servir para alguien, Él abrirá las puertas. Y se vienen una serie de eventos devenidos como que tú, otro momento será para contarlo, y no será pero que era como, es tan impresionante cuando te das, cuando yo lo resumo ahora en mi mente, tan impresionante como que si se hubiese aparecido y me lo hubiese dicho desde la A hasta la Z en un solo momento. Pero no, yo tuve un proceso. Por eso me encanta que los domingos haya un proceso donde llevamos una serie de aprendizajes de cómo vivir de la mano de Dios, y eso es lo que pensamos hacer, bajo su señorío, bajo su orden. No hay mejor gobernante, no hay mejor presidente, no hay mejor guía espiritual que lo que Él nos deja a través de su palabra y cómo quiere que vivamos. Y obviamente lo que Él quiere es que vivamos bien. ¿Eso cómo se ajusta? ¿Cómo encajo yo eso en mi vida personal y en esta vida tan loca, esta vida que nos pide tanto? Eso es algo que tú vas a descubrir. ¿Cómo? Así como Daniel, acepto, sí, acepto las redes sociales, existe, acepto que algunas cosas, acepto que no necesito vivir en una choza para ser humilde, si quiero vivir bien, quiero vivir cómodamente, claro que sí puedo aceptar eso, pero vamos a encontrar durante todo este año que hay cosas que son no negociables, que hay cosas que sí, que no van a ser negociables, que hay cosas que Dios nos exige, Dios nos pide que hagamos para que vivamos bien y esas cosas no son negociables. Y esas cosas son no negociables porque son las que permite que te mantengas, y eso lo van a descubrir, amén, que así sea, lo van a descubrir si comienzan a andar en este camino que propongo para este año. Van a encontrar que en algún punto ese no negociable te va a servir. ¿Y cómo te va a servir? Ese no negociable, ¿cómo te va a ayudar? Ese no negociable, ¿cómo te va a ayudar a mantenerte en pie? Ese no negociable, vas a ver cómo te va a ayudar a derribar esa barrera, o a veces a pasarle por un lado y decirle bye bye. Vas a ver que esos no negociables te van a permitir. Pero eso no se aprende en teoría, aquí. Yo lo puedo decir muy bonito. Yo puedo, como dicen por ahí, lavarte el cerebro si yo puedo, si pudiera. Eso lo vas a ver en la práctica. Cuando te das cuenta, mira, que en el momento que te toque decir no, porque nos va a tocar decir no, cuando digas no, vas a decir, todo lo que viví anteriormente fue una práctica para hoy yo decir no, y mantener tu integridad y mantenerte en el camino de Dios. ¿Cuáles son las aplicaciones generales para este año? Que este año no solo escuches la palabra, la vivas. La vivas. A lo mejor yo voy a decir muchas cosas, pero si tomas una sola de las que yo tomo, de las que vamos a ver este año, y la comienzas a vivir, seguramente vas a encontrar y vas a saber claro el camino, si ahora sientes que el camino no está claro. Y si lo tienes claro, déjame decirte que hay un camino mejor. Este año, número 2, no tomes decisiones por emoción, sino por convicción. Y esa convicción, obviamente, la convicción bíblica. Nosotros a veces le decimos que sí a unas cosas, tomamos unas decisiones dejados llevar por la presión, dejados llevar por la emoción, dejados llevar que después nos llevan por caminos que no son los mejores. Número 3, este año permite que Dios transforme esas áreas que has postergado en tu vida y que seguro te hacen mucha falta. Y este año vamos a caminar con el Señor todos los días, no solo cuando viene el domingo. Y como lo decía hace un rato, convierten estas 4 paredes, esta casa, en iglesia, porque la iglesia son ustedes. Porque 2 son más reunidos en su nombre, en tu nombre, Señor, Él envía su espíritu. Y es ahí cuando nosotros nos convertimos en iglesia. Entonces, la iglesia este 2026 no será diferente porque cambió el calendario. Será diferente porque vamos a decidir cambiar nuestra manera de vivir. Y otra vez, estoy hablando de iglesia, pero ¿quién es iglesia? Tú y yo.
Nosotros somos iglesia. No va a cambiar el building, no es que nos vamos a mudar, no es que nos vamos a ir de sitio, no. Sino que yo como iglesia viva, junto con este grupo de apoyo, como lo llamé ese momento, que es nuestra iglesia, vamos a caminar bajo el señorío del Padre y de Jesús y vivir este año y al final del año sentir que nos transformamos. Vamos a ponernos un momentico de pie y vamos a pedirle al Señor nos ayude en definitiva a dar los primeros pasos. Señor, hoy nos colocamos frente a ti. Señor Jesús, hoy, siguiendo tu ejemplo, nosotros estamos aquí frente a este altar imaginario, este altar que está en nuestro corazón, que es nuestra iglesia. No el edificio, no las cuatro paredes, sino el altar, la iglesia que construimos con tu presencia. Ante ti, Señor, pedimos, clamamos y oramos para que nos des la suficiente sabiduría, que nos envíe tu Espíritu para que siempre esté de la mano con nosotros, Señor, para que podamos salir adelante. Vienen retos difíciles, Señor, sobre todo para nosotros los venezolanos en este país. Pero, Señor, sabemos que con tu presencia, con tu compañía, con tu escucha, seguramente vamos a poder sobrellevarlo. Que nuestros no negociables nos enseñen a qué debemos aceptar y qué no debemos aceptar. Y que cada uno de mis actos, desde que me levanto hasta que me acuesto, aun cuando me levante y se me olvide orar, Señor, que mis acciones sean una alabanza para ti y sean todos para tu gloria. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén, amén. No quedan despedidos, quedan enviados a comenzar a vivir como Dios quiere que vivamos, felices, en paz y con Él. Amén. Y ahora, sopa. No. Cada vez que digo la palabra, sí. Me resuena.